Hermanos, el tema que traigo en esta hora para esta enseñanza es la fidelidad de Dios a un pueblo que le dio la espalda. La fidelidad de Dios a un pueblo que le dio la espalda. Y como punto número 1 tenemos la generación que no conoció al Señor. Y no le conoció, hermanos, en el aspecto de que no tuvieron una relación cercana con el Señor. Fallaron, mis hermanos. Aquí hubo una falla, tanto como la hubo en los padres, también la hubo en los hijos. Por un lado, mis hermanos, los padres no enseñaron la palabra del Señor, no la pasaron a la siguiente generación, y esa fue la falla de aquellos hombres de aquellos tiempos. Pero por el otro lado, mis hermanos, la falla de los hijos fue que ellos, hermanos, prefirieron darle la espalda al Señor. No se preocuparon por buscar del Señor. Prefirieron, dice la palabra, ahí como hemos leído o como vamos a leer más adelante, ir en pos de otros dioses y servirles a otros dioses antes que venir y buscar del Señor. Mis hermanos, cuán importante es que nosotros podamos darle una enseñanza clara y buena a nuestros hijos. Cuán importante es, mis hermanos. Es algo serio, es una responsabilidad muy grande y muy hermosa que el Señor, mis hermanos, nos ha dado a nosotros, que no podamos traspasar de generación a generación la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante. Es muy importante que con nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos la importancia de conocer a nuestro Dios. Es importante que nosotros como iglesia, amén, también no solo los padres, pero también que como iglesia nos preocupemos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, de que se les enseñe la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, amén, por las hermanas que dan las clases aquí a los niños, pero oremos por ellas. Oremos por nuestros maestros de los niños, que no les enseñen a pintar, que no les enseñen a colorear, que les enseñen la palabra del Señor, que les enseñen historias bíblicas para que los niños se vayan desarrollando y vayan conociendo al Dios verdadero, para que no pase como esta generación que desconoció a su Dios. Cuán importante, mis hermanos. Y me interesa mucho, mis hermanos, me da mucha alegría y mucho gozo. Una vez estaba platicando con el pastor, y nosotros venimos de una iglesia en donde hay diferentes clases para los niños, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, y hay un montón de clases, mis hermanos. Pero miren, dice la palabra del Señor. Vamos allá, vamos a Nehemías 8:2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vemos aquí, mis hermanos, cómo Esdras, dice que vino y predicó la palabra del Señor ante un grupo. Dice que había un púlpito así como este, hecho de madera, que se había hecho especialmente para predicar la palabra del Señor. Y dice que había una gran multitud, de grandes como pequeños, y todos, dice, que atendían atentamente a la palabra del Señor. Hermanos, en una de las traducciones de la Biblia, no me recuerdo ahorita, pero cuando estaba estudiando esto, había una traducción que decía que los niños de 12 años en adelante ya deberían estar escuchando la palabra del Señor, porque se cree que en ese tiempo de Nehemías, de Esdras, ya dice, según esa versión, que los niños que estaban ahí ya tenían más o menos alrededor de 12 años. Y yo pienso, mis hermanos, que puede ser hasta aún más pequeños. Me recuerdo el culto de los niños que tuvimos, como Lucas, ¿verdad? Dijo 6 versículos bíblicos de un solo, sin parar. Hermanos, si a mí me cuesta a veces aprender uno,
El día de los varones, cuando nos ponen a recitar un versículo, de repente me ayuda un hermano y otro a completarlo porque ya se me olvidó. Pero vemos entonces, mis hermanos, lo importante que es que nosotros enseñemos la palabra del Señor. Qué importante, mis hermanos, y lo que les decía acerca del pastor que estábamos hablando esa vez, él me decía de que debe de ser nada más una clase hasta cierto punto, y de hecho creo que aquí la tenemos hasta los 10 años, ¿no? Los más grandes, después de 10 años todos deberíamos de venir aquí a este lugar a escuchar la palabra del Señor, porque ellos ya tienen entendimiento, mis hermanos. Ellos ya saben, ellos ya conocen. Y nosotros la responsabilidad que tenemos como padres, mis hermanos, es que los atendamos, que los enseñemos, que los eduquemos, que cuando es el momento de la palabra del Señor, ellos tienen que escuchar atentamente la palabra del Señor. Muchas veces como padres fallamos porque le damos el teléfono al niño, el niño se va para allá, se viene para acá y ahí anda el papá detrás del niño. Hermanos, tenemos que ser diligentes con la palabra del Señor. Tenemos que ser diligentes con nuestros hijos, que nuestros hijos, hermanos, se reciban la palabra del Señor. Hermanos, porque tenemos que preguntarnos, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿para qué el Señor nos dio hijos? ¿Es para que ellos vivan su vida como la quieran vivir? ¿O es que hay un propósito por el cual el Señor te ha dado hijos? Y verdaderamente, mis hermanos, hay un propósito por el cual el Señor nos ha dado a nosotros hijos, para que nosotros los crezcamos en el temor del Señor, para que nosotros les enseñemos la santa palabra del Señor. Gloria al Señor. Mis hermanos, es importante, debemos tomar en serio lo que pasó al pueblo de Israel. Fue porque las generaciones, los mayores, ya no traspasaron la palabra del Señor a la nueva generación, y por consecuencia esta nueva generación desconoció al Señor. Pero también, mis hermanos, por otro lado dice la palabra que también desconocieron la obra del Señor. Gloria al Señor. Hermanos, el pueblo que cruzó la tierra, que llegó a la tierra prometida, fue un pueblo que miró la gloria de Dios. Fue un pueblo que miró la obra poderosa que el Señor había hecho. Ellos pudieron ver cómo el Señor había abierto el mar rojo. Ellos vieron, mis hermanos, cómo el Señor había proveído maná del cielo. Ellos vieron, mis hermanos, cómo el Señor derrotó a aquellos reyes poderosos, aquellas naciones fuertes. Habían visto la mano poderosa del Señor y habían visto las obras poderosas que el Señor había hecho. Mis hermanos, qué importante es que le enseñemos a nuestras generaciones la palabra del Señor. Qué importante, mis hermanos, qué importante es que nosotros podamos hacer el trabajo que el Señor como Padre nos ha puesto, nos ha dado, de que instruyamos, como dice la palabra, a los niños en el camino del Señor, y aún dice la palabra, cuando fueren viejos no se apartarán de ellas. Mis hermanos, qué importante y qué hermoso, hermanos, es cuando vemos la obra del Señor, el poder de Dios, las obras que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor ha hecho cosas grandes y hermosas en nuestras vidas? Y nos sentimos contentos y nos sentimos agradecidos, nos sentimos llenos de gozo, mis hermanos, cuando el Señor ha obrado a favor nuestro. Gloria al Señor. Pero, hermanos, también, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta, hermanos, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder el día que el Señor no obre a favor nuestro? Porque no se trata, mis hermanos, de que nosotros estemos nada más esperando y gozosos cuando el Señor obra a nuestro favor. Porque puede ser, hermanos, que en un tiempo el Señor, en su infinita misericordia, en su soberanía, deje de obrar y tal vez ya no hayan milagros, ya no hayan cosas grandes que nosotros vamos a ver en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer?
¿Nos vamos a quedar o vamos a ser como este pueblo? ¿Le vamos a dar la espalda al Señor porque ya no vimos las obras que estábamos viendo? Porque ya no vimos el poder del Señor reflejado en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos seguir al Señor, no solamente por lo que Él hace, sino que también debemos de seguirlo por lo que Él es. Gloria al Señor. Él es un Dios hermoso, Él es un Dios maravilloso. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos en estos tiempos, por la situación que estamos pasando, como ahorita que oramos por todas las necesidades y todas las cosas que están pasando, mis hermanos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder? ¿Verdad? ¿Cómo vamos nosotros a responder? ¿Vamos a ser como esa generación que le dio la espalda al Señor? ¿O nos vamos a someter y nos vamos a permanecer? Sea que el Señor haga, sea que el Señor no haga, hermanos, nosotros vamos a buscar al Señor y vamos a permanecer en el Señor, porque no solamente lo vamos a amar por lo que Él hace en nosotros, sino que también lo vamos a amar, mis hermanos, por lo que Él es. Un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios, mis hermanos, que dio a su Hijo, su unigénito, para que tú y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Cuán importante, mis hermanos, es que nosotros conozcamos al Señor y enseñemos a nuestras generaciones el camino del Señor. Y tal vez, mis hermanos, no nos va a garantizar el que nosotros enseñemos a nuestros hijos el camino del Señor. Tal vez no nos va a garantizar su salvación, pero sí nosotros, hermanos, vamos a responder de la manera correcta enseñándoles el camino del Señor a nuestros hijos. Para que, hermanos, no seamos o no sean las siguientes generaciones como la generación que se levantó en ese tiempo en el libro de Jueces, una generación que no conoció al Señor. Mis hermanos, porque todo esto de no conocer al Señor trae consecuencias. Y las consecuencias las vamos a poder ver en el punto número 2 que yo he titulado en esta hora: el pecado de una generación que no conoció a Dios. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer entonces, mis hermanos, del 11 al 19. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a leer entonces, mis hermanos, del 11 al 19. Vamos a ver si ahí su Biblia Reina Valera dice: la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Y dice de la siguiente manera: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Imagínense, hermano, lo que hicieron. Sirvieron a los Baales. Esta generación, después que no conoció al Señor, como consecuencia, mis hermanos, fueron y adoraron a otros dioses. Y dice la palabra del Señor que adoraron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astoria, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en las manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacerle frente a sus enemigos, porque habían perdido la fuerza, hermanos, porque el Señor ya no estaba con ellos, los había dejado. Y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dijimos hasta el
hasta el 19. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con aquel juez y los libraba de la mano de sus enemigos. Y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Qué tremendo, ¿no? Vemos, hermanos, aquí entonces que después, hermanos, de que ellos no conocieron al Señor, como consecuencia, dice la palabra del Señor, que ellos se fueron en pos de otros dioses. Dice la palabra del Señor que ellos adoraron a Baal y a Astoria. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos no habían conocido al Señor. Como consecuencia, hermanos, pecaron, y el pecado de ellos fue la idolatría. Y ese es un pecado tan tremendo, mis hermanos, la idolatría. La idolatría dice que es todo aquello que nos aparta del Señor, todo aquello que pone en primer lugar al Señor. Hermanos, eso es idolatría. Y vemos, mis hermanos, que idolatría no solamente es tal vez las estatuas grandes que hay en esas grandes iglesias, sino, hermanos, idolatría es, como dije, todo aquello que aparta de nuestro corazón al Señor. Es todo aquello que no le da el primer lugar al Señor. Idolatría no solo son, mis hermanos, esos estatuas hechas de yeso o de madera. Aún, mis hermanos, las cosas buenas que nosotros tenemos se pueden convertir en idolatría en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cuán importante, mis hermanos, es que nosotros tengamos cuidado y conozcamos siempre a nuestro Señor y nos acerquemos a Él, mis hermanos, y dependamos día a día en cada momento de nuestro Señor para no caer en ese terrible pecado de la idolatría. Dice la palabra del Señor que este pueblo, después de que se apartó, después de que no le conoció, entró en el pecado de idolatría. Y dice, hermanos, que ellos adoraron a los dioses de todos esos pueblos paganos que el Señor ya les había dicho que no los adoraran, que no se acercaran, pero ellos hicieron todo lo contrario. Vinieron y adoraron a estos reyes, a estos dioses paganos. Dice la palabra del Señor que Baal era el dios de... Baal, mis hermanos, era un dios muy adorado por todas esas naciones cananeas. Era un dios malvado, era un dios, dice la palabra que él... Baal dice que era el dios de la fertilidad, era el dios de la lluvia, de la vegetación. Él dice que también en esos lugares practicaban la prostitución, y también dice que hacían el sacrificio de niños. Y este pueblo que no conoció al Señor, como consecuencia, dice la palabra del Señor, que se fueron en pos de esos dioses y adoraron a esos dioses, y por seguro, mis hermanos, ellos también practicaban todas estas situaciones que estos pueblos practicaban. Qué tremendo, mis hermanos, es esta situación. Solamente la mano de Dios con nosotros, y que nosotros podamos siempre depender del Señor. Mis hermanos, al no conocer a Dios, se fueron en pos de otros dioses. En consecuencia, desataron la ira de Dios. Hermanos, y así como en aquel tiempo, vemos ahora en este tiempo cómo es de la misma manera, cómo la idolatría y todas estas cosas está a todo lo que da. Vamos a ir a Romanos, hermanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18 al 25, gloria al Señor. Romanos, capítulo 1,
Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, mis hermanos, capítulo 1 y vamos a leer del 18 al 25 y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos aquí, mis hermanos, la misma situación que presenta Romanos. Dice la palabra del Señor que el Señor claramente se ha revelado a su pueblo, se ha revelado a este mundo, pero este mundo ha preferido darle la espalda y vivir a espaldas al Señor, dando gusto, dando anchas, complaciendo sus propios cuerpos y no darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, cuán importante es, mis hermanos, como dije hace un ratito, que nosotros, aún de las cosas buenas que el Señor nos ha dado, no hagamos ídolos, para que no pongamos la ira del Señor no se venga hacia nosotros. Es importante que siempre, mis hermanos, le demos el primer lugar a Dios. No podemos ir en pos de otros dioses, mis hermanos. Tenemos que adorar al único y verdadero Dios, a aquel que vino, a aquel que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte nosotros alcanzáramos la salvación y la vida eterna. Hermanos, es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos cuidado y no nos vayamos y no nos desviemos del camino del Señor. Vemos que este mundo, mis hermanos, camina a espaldas del Señor, camina dándole gusto y deleitando sus propios cuerpos, y todo eso es pecado ante el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al final se convierte y es idolatría. ¿Por qué? Porque estamos queriendo nosotros darle gusto, disfrutar y darle a nuestro propio cuerpo, darle el deleite que Él quiere. Y eso, mis hermanos, se convierte también en idolatría. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a nuestro propio cuerpo antes que a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no ser ídolos en nuestros corazones, que nos aparte de Él. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amarlo, a que aparte de nosotros todas aquellas cosas que nos afectan, que nos apartan del Señor, y que Él sea nuestro Dios, que nos dé hambre, mis hermanos, y que nos dé deseo de amarlo, de buscarlo, que sea Él el único Dios y verdadero en nuestros corazones. Porque suele pasar, como bien decía, mis hermanos, que no necesariamente un ídolo, ¿verdad? O como el pueblo de Israel, vimos que cuando salió de Egipto, dice que inmediatamente después hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Pero nosotros, mis hermanos, no necesariamente vamos a hacer un becerro de oro o vamos a hacer una estatua para adorar a otros dioses. Nosotros mismos a veces nos convertimos en nuestro propio Dios, porque nos amamos mucho más que a Dios. Nos amamos nosotros y queremos muchas veces complacernos simplemente a nosotros mismos, por lo cual, hermanos, es pecado ante el Señor.
Algunas otras personas, mis hermanos, en el caso del hombre puede ser que haga de su esposa un Dios y ama más a su esposa que a Dios. O a veces en el trabajo, mis hermanos, a veces amamos tanto más al trabajo que se convierte en nuestro Dios porque lo ponemos en primer lugar antes que al Señor. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que el empleo, el trabajo es una bendición y es algo importante para que nosotros podamos salir adelante en esta vida, en este mundo, pero nunca, mis hermanos, lo podemos poner por encima de nuestro Dios. No podemos poner a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras cosas que son buenas, que son lícitas, que el Señor nos las ha dado para que disfrutemos de ellas, pero que no la podemos poner en ningún lugar, en el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Señor. La gran falla, mis hermanos, de este pueblo fue que ellos, mis hermanos, no conocieron al Señor y por tanto dice la palabra del Señor que al no conocerlo se fueron y adoraron a otro Dios, por lo cual, mis hermanos, se convirtió en un pecado que dice la palabra del Señor que el furor del Señor, que la ira del Señor se encendió, dice la palabra del Señor, y como consecuencia los dejó que todos aquellos pueblos que habían quedado, que ellos mismos no habían derrotado, los dejó para que estos pueblos oprimieran al pueblo de Israel. Entonces dice que cuando estos pueblos venían y oprimían al pueblo del Señor, el pueblo entonces se quejaba y le decía: Señor, ayúdanos, que no podemos, porque estos pueblos, dice, que venían, los robaban, los maltrataban y les hacían tantas cosas que entonces ellos clamaban al Señor por respuesta, por ayuda, y dice la palabra que el Señor se movía a misericordia, y dice la palabra que entonces Él levantaba a un juez, y este juez venía y los libertaba, y ya cuando los libertaba decían: oh, gloria al Señor, qué bueno, qué hermoso, se sentían libres. Pero la palabra del Señor dice que después de que aquel juez los había libertado, ellos venían y una vez que ya se sentían libres, entonces dice que volvían atrás y hacían cosas peores que lo que habían hecho sus padres. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo es el pueblo del Señor. Qué tremendo somos nosotros. Qué tremendo es el ser humano. Verdaderamente, mis hermanos, si a nosotros nos ponen lo bueno y lo malo enfrente, nosotros siempre vamos a querer agarrar lo malo y no lo bueno. Siempre nos vamos a decidir por las cosas, hermanos, que deleitan la carne. Siempre nos vamos a ir en pos de otros dioses, mis hermanos. Necesitamos a ese juez verdadero, al juez y al único juez verdadero que nos liberte de todas estas cosas que nos afectan, al Dios verdadero, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Hermanos, así como ellos, no era cuestión de un juez, no era cuestión de que los libertaran, era cuestión del corazón de ellos, porque dice la palabra que el Señor mandaba jueces y ellos los libertaban de la opresión, y una vez que estaban libres de la opresión, volvían atrás y seguían y hacían lo malo. Hermanos, lo mismo es para nosotros. La verdad que esta generación de los jueces es como si estuviéramos viendo a nuestra misma generación. El libro de Jueces nos revela a nosotros mismos y revela, mis hermanos, la necesidad del libertador, del verdadero juez, de aquel que vino a este mundo a morir por nosotros. Necesitamos a aquel juez justo y verdadero, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único, mis hermanos, que nos puede libertar y nos puede liberar de este mundo perverso y malvado. Oh, gloria al Señor, mis hermanos. Necesitamos venir a los pies del Maestro. Necesitamos venir, mis hermanos, a los pies del juez justo, de aquel que nos liberta y no nos liberta por un tiempo. Dice la palabra del Señor que en el tiempo antiguo, cuando mataban a aquel becerro, dice que nada más cubría los pecados del pueblo. Y era lo mismo que estaba pasando con los jueces. Los jueces venían y por un tiempo había paz, pero luego venían y volvían a hacer lo malo ante el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque
necesitábamos, al igual que ellos, necesitamos a este juez justo, a Jesucristo, al Dios verdadero, para que nos liberte de una vez y por todas del pecado. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos buscar del Señor. Necesitamos a ese Rey de gloria. Necesitamos a Dios como nuestro Salvador. Necesitamos buscarle de todo corazón y no ser como el pueblo, como esa generación que le dio la espalda. Y por consecuencia, mis hermanos, pecaron contra el Señor. Y dice la palabra que la ira del Señor se encendió contra ellos. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de la ira del Señor. Seamos condescendientes y busquemos a nuestro Señor de corazón. Vengamos ante Él, busquemos en su palabra, en el evangelio del Señor, que Él, mis hermanos, es justo y bueno y Él quiere salvarnos. Gloria al Señor. Oh, qué bueno es el Señor, hermanos. Interesante y muy hermoso que vemos cómo este pueblo fue un pueblo bien rebelde, pero en medio de todo el Señor siempre se movía a misericordia y los ayudaba y los bendecía. Pero este pueblo, mis hermanos, mientras estaban bien, se sentían contentos y estaban bien, pero dentro de poco, dice la palabra del Señor, que volvían atrás y hacían cosas peores que las que estaban haciendo antes. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, el evangelio de Cristo. Así como ellos no necesitaban, no era cuestión de un juez que viniera y los libertara por un tiempo. Ellos tenían necesidad de un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón únicamente lo puede hacer el Dios verdadero, nuestro único Dios y Salvador. Y al igual que ellos, nosotros de la misma manera, mis hermanos, necesitamos al Señor para que nos liberte de todos esos deseos pecaminosos que muchas veces tenemos, porque siempre, hermanos, hay esos deseos que van en contra de la voluntad del Señor, por lo cual necesitamos al Señor, que Él nos ayude, que arranque esos deseos del mundo y que ponga en nuestro corazón el deseo de Él, el deseo de amarlo, el deseo de buscarlo, el deseo de adorarlo, y eso únicamente lo puede hacer nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, vemos que ellos cometieron el pecado de idolatría y el motivo fue porque ellos no lo conocieron. Por tal manera, mis hermanos, en el punto número 3, el último punto, dice que ellos entonces, la ira del Señor se encendió contra aquella generación que no le conoció. Hermanos, y la palabra, vamos a leer la palabra del Señor de el versículo 20 hasta el final del capítulo. Y dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuraban o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto Jehová dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en la mano de Josué. Vemos entonces, mis hermanos, cómo al pasar todas estas situaciones de que ellos no conocieron al Señor y por consecuencia entonces ellos dicen que pecaron y se fueron en el pecado de idolatría buscando y adorando a otros dioses, y esto dice que trajo la ira del Señor sobre de ellos, y el Señor entonces dice la palabra que dejó a todas estas naciones para que los oprimieran, para que los oprimiera y los de alguna manera los castigara, hermanos. Pero vemos y pareciera ser que esta situación aquí, vemos como que el Señor, ¿verdad?, los castiga, pero en medio de ello, hermanos, por un lado los oprime, pero el punto que el Señor tiene aquí es que Él quiere que voluntariamente venga y se arrepientan de su pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aún, mis hermanos, con toda la maldad de este pueblo,
El Señor dejó esas naciones. Él bien pudo desaparecerlas, Él bien pudo destruirlas, pero las dejó con un propósito. Él dijo, yo ya no voy a tratar con este pueblo directamente, ya no voy a tratar con ellos, pero voy a dejar a estas naciones que a través del sufrimiento, a través de la opresión, ellos puedan entender y se puedan volver atrás y puedan adorarme y buscarme. Pero sigue diciendo, hermanos, la palabra del Señor, dice ahí ya en el siguiente capítulo 3, dice la palabra del Señor, dice, y estas pues son las naciones que dejó Jehová para provocar con ellas a Israel, y todas aquellas que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, todos los sidonios y todos los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Anat, y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fedezeos, heveos, jebuseos, y tomaron de las hijas. Oiga bien lo que hicieron, hermano. Ellos tenían que verse arrepentido y haberse apartado, pero mire lo que ellos hicieron. Dice, tomaron de las hijas por mujeres y dieron sus hijas a los de ellos y así sirvieron a sus dioses. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue que ellos vinieran y se arrepintieran del Señor, ante el Señor. Y ellos hicieron todo lo contrario. El Señor les había dicho antes que no se podían mezclar. Y ellos dicen que lo que hicieron fue que dieron sus mujeres a los cananeos y los cananeos dieron sus mujeres y sirvieron, dice, a los Baales. Oh, hermanos, qué tremenda es la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque ciertamente, como dije hace un ratito, si nos ponen lo bueno y lo malo, por lo general siempre las personas sin Cristo, hermanos, van de hecho a desear el mal y se van a ir tras el mal. Este pueblo que no tenía al Señor prefirió irse ante esos dioses y dar a sus mujeres y recibir las mujeres de aquellos hombres, de aquellas naciones que el Señor les había dicho que no hicieran. El Señor mostró su misericordia, dándoles la oportunidad para que se arrepintieran de su mal camino y que se regresaran a Él y lo amaran y lo adoraran. Tal cual, hermanos, ellos no hicieron así. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros. Hermanos, necesitamos a nuestro Señor siempre. Si el Señor no está con nosotros, definitivamente nosotros siempre vamos a buscar el mal. Pero bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos, que Dios nos ha llamado a sus caminos, que el Señor ha mostrado su misericordia y que nosotros, mis hermanos, hasta el día de hoy estamos aquí. Busquémosle de corazón, no estemos aquí solo de cuerpo, sino que también estemos de mente y de corazón. Demostremos y amemos a nuestro Señor, mis hermanos. Busquemos la presencia del Señor. No estemos simplemente por estar. No vengamos simplemente al culto. No solamente nos llamemos cristianos de palabra, sino que verdaderamente no seamos como este pueblo rebelde, mis hermanos. Porque Cristo día a día nos da la oportunidad que le busquemos, que le adoremos. Y si no hay ese deseo en nuestro corazón, orémosle al Señor, pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese deseo de buscarle, de amarle y de acercarnos, ya que, hermanos, como podemos ver, la misericordia del Señor es grande. El Señor se movía una y otra vez a misericordia y hacía todas estas cosas para que el pueblo se arrepintiera y buscara al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y busquémosle de todo nuestro corazón, porque Él es bueno y su misericordia, dice la palabra del Señor, que es para siempre. Hermanos, como aplicaciones finales dice, nosotros somos llamados a dejar la herencia del Evangelio a nuestras generaciones.
Ese es uno de los llamados que tenemos, hermanos, para que no pase como pasó a aquellas generaciones. Pasemos el evangelio a nuestras generaciones. Pasemos, enseñémosles, pero también, mis hermanos, modelemos un estilo de vida como verdaderamente cristianos. Porque sabemos bien, mis hermanos, que no podemos engañar a nuestros niños, a nuestros hijos. Muchas veces le decimos, es que tú tienes que buscar del Señor, porque el Señor es el que te puede salvar. Busca al Señor, porque el Señor es bueno, y si lo buscas, todo va a estar bien, o vas a vivir en paz, o vas a vivir en alegría. Pero hermanos, muchas veces le decimos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos estas palabras, pero ellos ven en nosotros que no hay ningún gozo para seguir al Señor, que no hay ningún deleite, que no nos deleitamos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, nos contradecimos. No, mis hermanos, modelemos un estilo de vida que agrada al Señor, que le dé gloria a nuestro Dios, y para que nuestros hijos entonces vean que lo que hablamos va de acuerdo con lo que decimos. Y de esta manera, hermanos, como bien dije, no asegura que nuestros hijos se van a salvar, pero nosotros como padres cumplimos con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. También, mis hermanos, como segunda aplicación, debemos de saber que la idolatría es algo que siempre va a sustituir a Dios. Tengamos cuidado en nuestro caminar. Tengamos cuidado de poner siempre a nuestro Dios en primer lugar, porque si no, mis hermanos, vamos a salir haciendo como este pueblo, como esta generación que va a ir en pos de otros dioses. Hermanos, tenemos que el centro de nuestra vida siempre esté el Señor en nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, así nos alejemos de toda idolatría. Que el centro de nuestra vida sea Cristo siempre. Y para ello, hermanos, tenemos que venir día a día a la palabra del Señor, a mantener una comunicación con el Señor, como esta generación, hermanos, que no le conoció y por tal se desvió, por tal se apartó. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, y la manera que nosotros lo vamos a conocer es teniendo una relación íntima con nuestro Dios, una relación cercana con nuestro Señor, para que así, mis hermanos, estemos alejados de toda idolatría que desagrada a nuestro Dios. Mis hermanos, y también, mis hermanos, algo muy, muy, muy importante que debemos siempre recordar, que cada acción trae una consecuencia. Hermanos, nuestras acciones siempre van a tener una consecuencia. Nuestro estilo de vida al final siempre va a tener una consecuencia, y no vayamos a ser como este pueblo, que la consecuencia que ellos trajeron fue la ira de Dios sobre de ellos. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras acciones, con nuestro caminar, que agrade al Señor, que dé honra al Señor, que pueda ser ejemplo afuera, en donde estamos, en donde nos movemos, en el trabajo, en donde quiera que nosotros andemos, que nuestro estilo de vida demuestre que hay un amor por el Señor, que Cristo el Señor vive en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, porque recordemos que toda acción tiene una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel? Llamaron a la ira del Señor y sufrieron y fueron oprimidos grandemente. Hermanos, no hagamos eso, no hay necesidad. Busquemos la presencia del Señor y humillémonos ante Él en todo tiempo. Gloria al Señor. Y así, mis hermanos, concluimos este estudio del capítulo 2 de Jueces, y si Dios permite, el próximo miércoles pues estaremos viendo el capítulo número 3, si Cristo no ha venido. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos.